¿Termital Perla Zeppelin? Esto parece más ciencia ficción. No creo que sea así. Mejor lo leo completo. La primera aeronave de la que tenemos registro que sobrevoló sobre la Tierra fue la Montgolfier Balloon, creada en Francia en 1783. Pero esto es solamente los registros oficiales, porque realmente la primer aeronave de la que sabemos que existió fue la Pasarola de Bartolomé Lorenzo de Guzmán, creada en 1709 en Portugal, y se elevó unos 4 metros del piso el montado sobre esta pasarola, una aeronave que, como vemos en las imágenes, tenía forma de pájaro. Y esta pasarola después le trajo problemas. El que después sería el Papa Inocencio XIII, en ese entonces autoridad eclesiástica de Portugal, lo condenó como hereje, y por eso es que lo mandan a la cárcel a este inventor. Y que era un gran erudito de en sí el conocimiento humano. No solo inventaba artilugios como la pasarola, sino que también inventó algunas otras cosas y sabía hablar más de 3 idiomas y traducirlos muy bien al portugués. Este inventor, nacido en Brasil, fue llevado a la prisión y después, por influencia de su hermano, lo lograron sacar de la cárcel, y es entonces que huye de Portugal porque la Santa Inquisición lo estaba persiguiendo. Y es entonces que va a dar a España, a Toledo. Y es ahí donde quiere que lo acojan los jesuitas, pero lo rechazan. Y es así como muere en un hospital de Toledo, y no fue enterrado en el lugar donde enterraban a los que acogían los jesuitas, sino en otro panteón muy distinto al que se merecía si no hubiera hecho este invento. Pero bueno, en realidad fue un gran avance para la ciencia. Pero sigamos con la historia de las aeronaves. En 1852 viene el Giffard Airship, que es el primer globo que es dirigible, aunque era muy inestable aún con estos motores que hacían que pudiera dirigirlo hacia donde tú quisieras. Después viene el French Airship, creado en 1884, y así nos vamos hasta que después viene el Zeppelin LZ-1, que fue creado en 1900 por el conde Zeppelin, un conde alemán que se interesó en estas aeronaves, pero que, aunque normalmente se cree que él lo inventó, no fue así. En realidad, él es quien compra las patentes de un colombiano que fue quien realmente lo inventó. Y así la empresa Zeppelin, que es la que crea este conde, que en un inicio lo tomaron como alguien muy disparatado y loco, se fue transformando y fueron mejorando todos sus distintos Zeppelins, o más bien dirigibles, hasta llegar a unos dirigibles como lo fue el Graf Zeppelin LZ-127, el cual fue, digamos, un gran Zeppelin que era de tamaño monstruoso, que cruzó 150 veces el Atlántico y fue de los primeros Zeppelins que fueron comerciales. O sea, que los pasajeros, que aunque era muy caro el boleto, podían ir a cruzar el Atlántico en pocos días, que era el gran boom que generó el Graf Zeppelin. Y a comparación de los transatlánticos, el único medio de transporte para cruzar de un lado del Atlántico al otro, que tardaban semanas, el Graf Zeppelin tardaba nada menos que 3 días en cruzarlo. El Graf Zeppelin empieza a hacer rutas, digamos, donde van a transportar a los pasajeros de un lado a otro, y generando alrededor de 600 viajes, pero no es de él de quien nos vamos a enfocar. Después del Graf Zeppelin LZ-127 llega un Zeppelin que pasó aún más a la historia. De hecho, el entonces director de la empresa Zeppelin, puesto que el conde Zeppelin ya había muerto para ese entonces, Hugo Eckner, fue considerado como la persona más famosa del mundo, incluso sobre artistas o otras personas, mandatarios de algunas naciones, incluso más aún que el entonces creciente Hitler. Bajo la dirección de Hugo Eckner en la empresa Zeppelin, se creó el Zeppelin Insignia,
Se trataba del LZ-129 Hindenburg, un Zeppelin que iba a ser el orgullo de esta empresa. Este Zeppelin llevaba el nombre de Hindenburg. Pero veamos, ¿por qué este Zeppelin se llamaba Hindenburg? Hindenburg había sido el presidente que había precedido a Hitler en el gobierno de Alemania. Hitler era el entonces mandatario de este país. Y ahora se podrían preguntar, ¿por qué se llamaba Hindenburg como el expresidente y no lo más lógico, como bien lo anunciaron todos los medios, que se iba a llamar Hitler? Resulta que Hitler tomó una decisión. Sí, la intención inicial era ponerle Hitler, pero Hitler dijo que no, absolutamente no, porque los Zeppelins eran propensos a dañarse o a caerse o a sufrir daños. Y entonces, si ese Zeppelin llevaba su nombre, significaba que su persona podría ser lastimada, que podría ser dañada, cuando no era así, o no era más bien la imagen que quería dar. Y entonces, por eso que le pusieran Hindenburg, de por sí ya estaba fuera del cargo. Este Zeppelin fue muy característico y diferenciado de los demás porque tenía dos símbolos muy importantes que fueron pintados desde el inicio de su creación. Uno fue la esvástica nazi, que bueno, se vieron obligados, muy a pesar de Hugo Eckener, porque Hugo no compartía las ideas con Hitler, y de hecho ese antinazismo lo llevó a tener problemas con Goebbels, el secretario de difusión de Hitler, a un punto en el que bueno, se metió en líos hasta las patas. El otro símbolo se trataba de los aros olímpicos, previendo que este Zeppelin iba a sobrevolar sobre las Olimpiadas que se iban a llevar a cabo en Berlín. Unas Olimpiadas que también fueron muy polémicas porque Hitler no quiso entregar algunas medallas. Y entonces cuentan que este Zeppelin dio vueltas sobre el estadio y que muchas veces la gente veía más aún lo que estaba sucediendo en el cielo que lo que estaba sucediendo bien en el campo donde se estaban llevando a cabo las Olimpiadas, gracias al Zeppelin Hindenburg. Este Zeppelin era de un tamaño enorme. Si pudiéramos compararlo con cosas que nos podríamos imaginar hoy en día, era del tamaño, incluso más grande, de 3 Boeing 747 enfilados. También era del tamaño de 4 dirigibles Goodyear juntos. Incluso era 13 metros más pequeño que el Titanic, una ínfima cantidad de distancia para estos grandes monstruos del mar o del aire. Pero de este monstruo, una pequeña cantidad de espacio era lo que se utilizaba para que las personas a bordo pudieran estar, como lo estamos mostrando en pantalla. Resulta que era un pequeño cuadrito conformado de 2 pisos, además de algunos pasillos por los que solo podían entrar las personas que trabajaban para que este monstruo se mantuviera en el aire. La zona para los pasajeros estaba conformada por cocina, camarotes donde en literas podían dormir los pasajeros y algunos de los trabajadores. Había unas salas de estar que incluso en una de ellas había un piano de cola. Pero dicen, ¿cómo un piano de cola tan pesado puede estar sobre un Zeppelin, sobre un artilugio volante? Pues resulta que este piano de cola no era como los normales que pesan muchísimo. Aunque sí tenía un gran peso, no era como el de absolutamente todos los pianos, porque era un piano especial de aluminio, con lo cual aligeraba mucho su peso. Y bueno, ahí podías escuchar la música del piano. También contaba con una cabina de mandos hacia el frente para que pudieras ver todo lo que estaba sucediendo y poder manejar bien el Zeppelin, que constaba de 2 timones. Uno hacia el frente con el cual podías dirigir el Zeppelin para que diera vuelta y otro a un lado, al lado izquierdo, donde podías dirigir si el Zeppelin iba hacia arriba o si iba de nuevo hacia abajo, para aterrizar o para elevarse, dependiendo de si ibas perdiendo altitud. Y bueno, todo esto era regulado por unas pequeñas aletas, o bueno, pequeñas en comparación del Zeppelin, porque en realidad eran tremendas esas aletas, eran más grandes que incluso un humano, que iban modulando qué tan alto iba el Zeppelin o en qué dirección se dirigía. Y además, en la sala donde estaba este cuadro de 2 pisos, donde podían ir los pasajeros, era la única área donde podían ir, había incluso una sala de fumadores. Eso no es algo de otro mundo, pero sí lo era para un Zeppelin, puesto que era algo muy peligroso
para ir encima de esta máquina voladora, específicamente porque lo rellenaban con un tipo de gas altamente inflamable. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué es que flotaba este Zeppelin? Resulta que la tecnología de los Zeppelins era que específicamente de este constaba de 16 celdas de gas que rellenaban con hidrógeno. Y entonces esto es lo que hacía que se elevara, puesto que no iban rellenas de aire para que fuera liviano, no, sino que iban rellenos de este gas que era incluso más liviano que el aire. Y entonces ahí es como se elevaba. Y todos estos mecanismos funcionaron perfectamente como se esperaba. Era un conjunto de todos los conocimientos que había aprendido la empresa Zeppelin a lo largo de todos sus Zeppelins y años de experiencia y trabajo. Y es entonces que igual que el Graf Zeppelin, empieza a hacer viajes transatlánticos en los que llevaba pasajeros. Se consideraba en general en el planeta que este era un medio de transporte extremadamente seguro, que era rápido y un poco caro, pero valía la pena porque además de ser la rapidez con la que te llevaban, al igual que tenías una experiencia genial de subirte a un Zeppelin. Y es así como empezó a hacer distintos viajes transatlánticos o incluso al interior de Europa. Y es en un vuelo en 1937 en el que salieron de Alemania y el Zeppelin se dirigía hacia la base aeronaval de Lakehurst en Nueva Jersey, que sucede algo inesperado. Resulta que venían entrando a la ciudad de Nueva York para que los citadinos de Nueva York y las personas que iban paseando por las calles pudieran ver el gran espectáculo que representaba ver al Hindenburg pasar por los aires. Y bueno, se acercaban ya a Nueva Jersey cuando a lo lejos divisaron una tormenta eléctrica, cosa que no les permitía aterrizar como lo habían planeado. En un viaje que tardaba 3 días, en la cual ya se habían atrasado uno, así que duraba 4 días y ya tenían ganas de aterrizar. Así que se dirigieron a la costa, donde pudieran dar vueltas y después, cuando la tormenta acabara, dirigirse de nuevo a Nueva Jersey. Y es así como sucedió. En cuanto la tormenta acabó, se dirigieron hacia allá, pero la lluvia aún seguía y la llovizna no les iba a impedir de ninguna manera que ya por fin aterrizaran. Así que el proceso de aterrizaje era que llegaran a la base, donde los estaban esperando un gran tumulto de gente para que pudieran aventar sus amarras y de esa forma que los fueran jalando y jalando para que pudieran atracar en unas torres que habían generado para que pudiera llegar ahí el Zeppelin y después guardarlos en el hangar gigante que habían construido en Nueva Jersey. Y entonces, cuando lanzaban sus amarras para por fin aterrizar, algo inesperado sucedió. Una llama amarilla empezó a salir de la parte trasera de este Zeppelin y en menos de 35 segundos quedó consumido, inerte, en el suelo. De los 97 pasajeros que iban en este viaje, 35 fallecieron. Y es entonces que algunos saltaron por las ventanas para salvar sus vidas y entonces así algunos se quedaron atrapados entre las llamas y entre los pasillos de este gran Zeppelin que ya encontró su triste final en Lakehurst, Nueva Jersey. Y vemos que este viaje resultó muy peligroso. Y recuerden que hace unos momentos les dije que este Zeppelin venía relleno de hidrógeno en lugar de lo ideal, el helio. ¿Por qué venía de relleno de otra cosa que no era para lo que estaba diseñado? Resulta que todas las reservas de helio eran acaparadas por los Estados Unidos. Recuerden que había pasado la Primera Guerra Mundial y había una gran enemistad entre Alemania y Estados Unidos. Además de que como el helio se lo tendrían que comprar a Estados Unidos, la empresa Zeppelin había participado con Zeppelins de guerra para apoyar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así que mucho menos se lo iban a vender, porque Estados Unidos temía que lo fueran a utilizar con fines militares y estaban muy preocupados por el ascenso al poder de Hitler. Así que ni siquiera lo preguntaron, porque era algo muy obvio que Estados Unidos no lo iba a vender. Y también, por cuestiones de orgullo, ni siquiera se lo pidieron, porque eso iba a demostrar que Estados Unidos era de alguna forma más rico que Alemania, que era más poderoso que Alemania, una cuestión de orgullos y de estatus que, bueno, resultó en este accidente en Lakehurst, Nueva Jersey. Y ahora,
¿Por qué estaba diseñado para helio y no para hidrógeno? ¿Por qué era lo ideal utilizar este gas en lugar del hidrógeno? Bueno, les recomiendo que se pongan sus gafas de científico para estudiar algo altamente explosivo que vamos a ver en la siguiente sección científica. Comencemos definiendo algunas de las características tanto del helio como del hidrógeno para saber por qué una era más peligrosa que la otra. Para empezar, el hidrógeno es el átomo más ligero que existe en el planeta. Es incluso más ligero que el aire, puesto que el aire se compone principalmente de oxígeno, un átomo aún más pesado que el hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. A lo que me refiero es que a veces nos imaginamos que un mismo tipo de átomo es porque tiene la misma cantidad tanto de protones, neutrones y electrones. Pero los isótopos son las variaciones de un mismo tipo de átomo, en este caso hidrógeno, a través de las distintas variaciones con las partículas subatómicas, refiriéndome a electrones, protones y neutrones, los componentes de un átomo. Y eso es a lo que me refiero con los 3 isótopos. Existe desde el más ligero, que se compone únicamente de un protón y un electrón dando vueltas a este protón, y de esa forma va creciendo hasta que llegamos a elementos pesados como lo puede ser el uranio. Y el helio es el segundo elemento más ligero de la tabla periódica, lo cual significa que es aún más pesado que el hidrógeno. Pero aún así forma parte de los gases. De hecho, está en el segmento de los gases nobles, haciendo que esto flote. De hecho, los globos que a veces nos compran nuestros papás, que nos encantan, pero que luego se van al cielo porque flotan, están rellenos de helio, un elemento, como les digo, también muy seguro. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos en cuanto a seguridad? Resulta que el hidrógeno es altamente inflamable, lo cual significa que puede prender en fuego, como los gases que a veces utilizamos para nuestras casas, como el gas LP, que también es inflamable. En cambio, el helio no es inflamable. Es muy difícil que prenda en fuego y que el helio, lo pueda alimentar y provocar. Y es de esta forma que por eso el Hindenburg estaba destinado a ser utilizado con helio, pero bueno, lo rellenaron de hidrógeno por las razones que ya expliqué anteriormente. El Hindenburg estaba recubierto con una tela de algodón parecida a la lona, y es por eso que tenían que prever un fenómeno llamado la electricidad estática, o conocido también como la electrostática, que es provocado por la fuerza electromagnética. Todos y absolutamente todos de nosotros hemos experimentado esta fuerza electromagnética. Nosotros somos fuerza electromagnética y muchos de nosotros también hemos experimentado la electricidad estática. ¿Quién no, cuando se ha aventado de una resbaladilla o un tobogán, o ha salido con los pelos parados, o cuando va ya al final del tobogán, digamos, ya en una velocidad un poco más grande que con la que iniciaste, empiezas a sentir como unos pequeños pelitos que te pasaran por aquí? Incluso puedes sentir toques que te dan, y después cuando vas y tocas a un amigo, resulta que le das toques, lo que conocemos como tal. Y esto se da por la electricidad estática. ¿Pero qué es esto? Electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica positiva o negativa en un material conductor o aislante. Pero traduciéndolo a las palabras que utilizamos normalmente y no con palabras rimbombantes que tú sí utilizas, digamos que la electricidad estática es cuando nuestros átomos, que algunos átomos tienen tendencia a adquirir algunas cargas, como lo pueden ser positivas o negativas, o a dejarlas, y se ponen en contacto. Por tanto, los materiales, por ejemplo, la lana tiene una tendencia a carga positiva, cuando el poliéster, por ejemplo, tiene una tendencia a la negativa, y hay algunos que también lo pueden ser neutras. Entonces, cuando ponemos en contacto o frotamos dos que sean una positiva y la otra negativa, y entonces se empieza a dar una atracción entre estos dos objetos, como también lo descubrieron los griegos frotando el ámbar contra el cuero. Y es ahí donde las fuerzas magnéticas interfieren.
cargando las distintas cargas magnéticas que adquiere cada átomo y de esa forma generando una electricidad. Porque normalmente los átomos están en estado neutro, pero al juntar estos dos que tengan distintas afinidades electromagnéticas, va a generarse, digamos, como una carga hacia estos átomos para que después puedan generar esta electricidad. Y es una forma en la que se genera la electricidad. Y es algo que debían prever que iba a suceder en el Hindenburg al ir con esta tela de algodón cruzando a través del aire, lo cual podría generar con el roce del aire contra la tela la acumulación de electricidad estática. Y entonces, para prever esto y que no sucediera, le pusieron una capa de un barniz que contenía los principios para una reacción aluminotérmica, que se trataba del óxido de hierro y aluminio, que como les digo, es la base para la termita. No, la otra termita, tú no. Ándale, sí, esta termita, porque no es la que nos podríamos imaginar. Y la termita es una composición pirotécnica con algunos usos en la vida cotidiana. Por ejemplo, para reparar las vías de un tren y no utilizar maquinaria pesada, se utiliza la termita, estas reacciones aluminotérmicas. O también se puede utilizar para los propios trenes y no tener que mover el tren a una estación de servicio donde le generen esto, obviamente con maquinaria pesada. Y para esto también sirve la termita, al igual que se utiliza a veces para bombas incendiarias o incluso la reacción aluminotérmica, que es lo que les voy a explicar a continuación. En la reacción aluminotérmica generada por la termita tenemos el óxido de hierro y aluminio, los cuales después de esta reacción en la que vemos la explosión, nos queda el hierro y el aluminio, pero ahora con óxido. Esta reacción aluminotérmica generada por la termita es estudiada por científicos, pero se debe de tener un gran cuidado al utilizarla, puesto que es sumamente peligrosa y puede ser explosiva. Así que como estamos hablando de estos temas, mejor me pongo mis gafas para proteger mi cara. Así que continuemos. La termita incluso se puede prender con algunos tipos de metales que son incandescentes, pero ni siquiera con algunos tipos de fuego se puede prender. La termita, por ejemplo, no se va a prender cuando está al rojo vivo. Se va a prender cuando está en un rojo blancuzco, a una temperatura aún mayor. Pero, por ejemplo, cuando se está estudiando, por ejemplo, la termita de una forma, digamos, en un laboratorio no muy profesional, es recomendable no tener, por ejemplo, algunos encendedores que son los que se utilizan normalmente, que si se dan cuenta normalmente tienes que hacer girar una piedrita y después aplastar el botón para que salga el gas. Y esa piedrita es en sí un metal que lo que vemos a veces que echa como chispas, en realidad son pequeñas partículas de metal incandescente que si cae sobre la termita puede que explote y genera unas explosiones sumamente rápidas y agresivas a un diámetro en el que incluso en una distancia, digamos que podríamos considerar razonable, te puede llegar a afectar la explosión. Pero lo que sucedió en el Hindenburg no fue como tal una explosión. Aunque en este monstruo la expansión de 35 segundos fue demasiado rápida, tal vez, no se considera como tal una explosión, aunque a veces vemos en las imágenes del Hindenburg que se generó como una bola de fuego. Eso no es considerado como una explosión. Más que nada fueron llamas tremendas que salieron del Hindenburg, no una explosión. Y ahora que ya vimos algunos de los aspectos científicos que estaban alrededor de este accidente, veamos la resolución que dieron tanto el gobierno alemán como el gobierno estadounidense en cuanto a este gran accidente. Resulta que el gobierno alemán prohibió hablar de siquiera la posibilidad de sabotaje, que siempre estuvo presente desde el segundo uno después del accidente. Y esto fue porque a Hitler no le convenía que se viera a Alemania como algo vulnerable de sabotajes y vulnerable de que les pusieran bombas, aunque la amenaza de bomba contra el Hindenburg había sido recurrente en viajes anteriores. Entonces,
También la resolución que dieron tanto el estadounidense como el alemán, la resolución estadounidense decía que no se podía descartar por completo el sabotaje, pero que lo más probable era que se hubiera incendiado debido al uso de hidrógeno y no de helio como estaba planeado que se utilizara. Y el alemán dio una resolución parecida, nada más que sin mencionar el sabotaje como posibilidad. Y muchos años después, ya pasada la Segunda Guerra Mundial y muchos otros eventos en el planeta, resulta que llega un ex científico de la NASA con una probable teoría, y que es de las más aceptadas hasta el momento, que se trata de que en realidad la propagación del fuego no fue gracias al hidrógeno, sino que fue gracias a la termita que recubría esta tela de algodón con la que estaba recubierta el Hindenburg, y que esta termita fue la que realizó estas llamas amarillas que se vieron. Y esto lo prueba con dos principales pruebas. La primera, él logró conseguir algunos fragmentos de la tela que se recuperó del Hindenburg y lo sometió a una prueba donde le prendió fuego. Y es entonces que comprobó que las llamas se ponían amarillas, puesto que la termita en esta barniz que se le puso al Hindenburg provoca este color de las llamas. En cambio, cuando prendes fuego al hidrógeno, resulta que prende en unas llamas casi transparentes. Y no fue lo que se vio en las grabaciones del accidente, sino que eran unas grabaciones que mostraban justamente las llamas amarillas. La otra prueba es que en las grabaciones, igualmente del accidente, se ve como, aun cuando las llamas amarillas ya estaban prendidas en la parte trasera del Hindenburg, vemos que la parte de adelante sigue flotando porque también en las cápsulas en las que iba el hidrógeno siguen intactas. Pero aún las de la parte trasera, en donde estaban principalmente las llamas, seguía intacta aún, porque seguía flotando y no estaba cayendo como debería de haber sido en caso de que se hubiera escapado todo el hidrógeno, pero seguía flotando. Y esas son las dos principales pruebas que llevan a pensar que esta es una de las grandes posibilidades de lo que sucedió, aunque nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió al Hindenburg. ¿Fue acaso una bomba? Porque se dice que explotó en la parte de atrás sobre la esvástica nazi y que, bueno, era una conspiración antinazista. Entonces, bueno, como les digo, nunca lo llegaremos a saber exactamente lo que sucedió, pero sí podemos analizar algunos de los datos científicos que nos puede dar y la curiosidad que nos puede meter estudiar la historia con la rigurosa lupa científica, que es a lo que he apuntado en videos anteriores, la interdisciplinariedad que nos permite, al estar estudiando la historia en un accidente tan tremendo como la del Zeppelin Hindenburg, y analizarlo con la maravillosa vista que nos permiten también las gafas científicas. Y es aquí donde se da la interconexión entre historia y ciencia, y como un gran conector, nuestra curiosidad. Así que antes de despedirme me gustaría hacer un comentario. Aunque el accidente de Zeppelin, de Hindenburg, fue de los más sonados, en parte porque fue el único que fue grabado de todos los anteriores, que incluso fueron mayores a él, como lo fueron el dirigible R-101 de los británicos, en el que murieron 48 soldados británicos, o como también lo fue en el del Akron de los estadounidenses, en el que murieron 75, con mayores números de muerte comparados con los 35 que murieron en el Hindenburg. Pero una puede ser la posibilidad de que se haya difundido más, una porque fue primero en ser grabado y otra porque les convenía a Estados Unidos y a Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial iniciar una especie de campaña de difamación contra la Alemania nazi para que no adquiriera tanto poder y recursos. Y ahora, después de ver esta cápsula, podemos descubrir que no fue la termita que nos imaginamos al principio la que derribó el Zeppelin, sino una termita más explosiva. Así que espero que les haya gustado esta cápsula de Ágora Espiralidoso aquí en el Facebook de El Ágora de la Ciudad. No se pierdan por estos mismos medios dentro de 15 días la siguiente cápsula, que va a estar muy interesante y que es la última cápsula de esta temporada. Pero continuaremos en Ágora Espiralidoso. Así que los espero dentro de 15 días para la siguiente cápsula y espero que hayan disfrutado mucho esta y que no se vayan con la idea inicial de una termita gigante que atacó un Zeppelin como Godzilla.
Y bueno, mi nombre es Bruno Segura y los espero. ¡Adiós!